Bueno, Bueno, hermano, aquí estamos para servirle, de verdad. muchísimas Gracias gracias. por la invitación y primera vez que hago esto, nunca lo he hecho. Es la primera vez. Eh, es la primera vez, sí. Así por este medio, sí, ¿verdad? Es las nuevas Por este tendencias, medio es ¿verdad? la primera vez, pero sí, sí, por ahí me estoy dando cuenta que es muy, muy, muy normal ahora. Sí, con esta nueva normalidad Y que eso tenemos ahora. está bien, Bueno, perfecto. muchas gracias, José Romero. Para mí es un placer poderte tener aquí en mi plataforma. Yo sé que hay mucha gente que te conoce, sabe quién eres, han conocido tu trayectoria, y al igual hay otras personas que no la conocen, y la idea es esa. Este medio nació con esa intención de dar a conocer los ministros nacionales y principalmente los de la vieja escuela. Esos son los que estoy trayendo a memoria en estos tiempos, porque merecen su reconocimiento también. Qué bueno que se acuerdan de nosotros. Mira, vamos, ¿quién es Josué Romero en su día a día? Bueno, Josué Romero, yo pienso que es una persona muy, muy corriente. Uh -huh. Eh, yo soy un sancarleño a mucha honra. Soy eh, como decimos en mi pueblo, de ahí penso, ¿verdad? De ahí para adentro, de donde el viento se devuelve. Tanto así que tengo una canción que se llama, habla un poco de lo que es mis raíces, ¿verdad? Y tiene esa frase, vengo de donde el viento se devuelve, pero no, soy muy, muy, muy normal, diría yo. Tanto así que cuando me metí en esto de la música, de grabar y en lo que tiene que ver con en el ámbito musical, ¿verdad? Porque aunque uno no quiera, se tiene que meter a competir. Muchos, eh, la idea de esto es un ministerio de servir al Señor con todo el corazón, pero aunque uno no quiera, te van a meter te van a encajonar, ¿verdad? En en un tipo de cierto tipo de gente y algunos bueno, muchos usan nombres alternativos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, Dicen nombres artísticos por ahí, pero en mi caso, yo soy Josué Romero. No, así dice mi cédula, así me conoce mi gente. Como arroz y frijoles, me gusta el huevo frito, eh, la 100% tortilla, queso, con eso soy feliz, ¿verdad? más que Carnívoro, me gusta la carne, tengo amigos, eh, vivo la vida al máximo, soy un apasionado por la venida de Cristo, amén, amén. hablando en lo personal. Creo que estamos en los últimos tiempos, pero al mismo tiempo vivo como si Cristo viniera muchos años después, ¿verdad? Soy muy normal, pienso. Soy casado con una bellísima esposa, mi esposa Elsie Umaña, seguro ella es de San Ignacio de Acosta. Uy, el otro Dios extremo. nos bendijo con dos al otro extremo. Eso fue muy vacilón porque yo la conocí a ella cuando todavía yo vivía en San Carlos, precisamente en un lugar que se llama el Venado de San Carlos, en las cuevas, por allá hay unas cuevas, por allá y vivía y nos conocimos en un campamento, esos benditos campamentos, estaban Decían llenos de antes, mucho. gloria y de todo, ¿verdad? Y la conocí, sí, había un campamento juvenil allá en San Luis de Buenos Aires, imagínese usted, Bastante en la largo. zona sur, bastante largo. Nos conocimos en ese lugar neutral ahí y, y, y ahora ya tenemos 21 años de casados, gracias al Señor, 21 años de casados, Bastante. dos preciosos hijos, Wow. ¿sí? ¿Cuántos hijos, perdón? Dos hijos, Dos. dos,
está el Junior, ¿verdad? Josué Junior y Músico Marco también. Andrés. Ya Josué tiene 20, es mucho más músico y mucho más cantante que yo. Sí, Bueno, es, ese muchacho le rinde bastante, vieras qué bendición. De hecho, él es parte del ministerio de música de la iglesia, él es qué bueno. pianista, un excelente pianista y sobre todo un hijo de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Con muchos valores que, bueno, con mucho esfuerzo a través del tiempo le hemos inculcado y es una gran bendición para nuestra vida. Y el otro, Marco Andrés, es el baterista, Ujú. un reloj ahí en la batería, Qué muy bueno. bueno también. Entonces, una Así familia que ministerial mi completamente. vida, pienso completamente, mi esposa canta también. Eh, ella no es de así como de grabar esas cosas, pero sí canta muy bien y sobre todo, pues ministra, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que hemos tratado de aprender o estamos aprendiendo a través de los años, que no es, no es, no es cantar por cantar, es más que eso, ¿verdad? Es como de verdad que Dios se glorifique y que, que nosotros entendamos que somos canales nada más de bendición, ¿verdad? Para el pueblo y para meter a un pueblo. Entonces hemos tratado por lo menos yo, porque uno al principio cuando entra en esto, entra en una nube media rara, ¿verdad? Como dicen por ahí, se monta en una cosa que Dios me ha hecho, me ha bajado de ahí, gracias a Él, porque eh, uno entiende que es más que andar cantando en las iglesias, que andar haciendo conciertos, sino que es una vida. La vida cristiana es una vida, eh, dice la palabra que Él nos hizo para alabanza de su gloria. Así es. Entonces, cuando uno comienza a entender ese concepto, eh, Dios se encarga de bajarle los humos a uno. No pone Entonces, ¿qué te raspita. digo? Te puedo, te puedo decir que Josué Romero trato de ser un siervo de Dios, lo más, lo más normal y natural que pueda, Ujú. agradándole siempre al Señor, ¿verdad? En lo que uno pueda. ¿Y siempre has estado o creciste en el evangelio o no? Sí, Jonathan, yo nací en el Evangelio. Ah, ok, Eh, ok. mi papá, desde que yo lo conozco, como digo siempre, desde que lo conocí, ya él era pastor. Ujú. Mi papá fue pastor más de 25 años en, Wow. en- en- en una iglesia. Soy el séptimo hijo varón ¿cómo se llama? De 14 hermanos, imagínate. Wow. 14. De 14, sí, de 14 que engendró mi padre. Yo soy el número 7 y entonces crecí en el Evangelio, crecí completamente en el Evangelio. Tengo la dicha, creo que puedo decir eso, tengo la dicha de decir, nunca anduve cantándole al diablo, cantándole al mundo. Sé que tengo amigos muy queridos, porque son las cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros diferentes, como Quique de Heredia, Rigoberto Amaya, Chano Pérez, gente que Dios les dio esta experiencia de cantar en el mundo. Ujú. Yo no puedo decir eso. Yo siempre mis canciones han sido pues para Dios, ¿verdad? Porque nací en esta bendición. Pues, es una gran bendición y una gran ventaja también, ¿verdad? Amén, Porque así desde, es. desde pequeño le he servido al Señor. O sea, en tu adolescencia, tu niñez, siempre estuviste ahí en los caminos, nunca te apartaste, entonces. Vamos a ver, pues sí, Ah, ok.
yo creo que esto va a ser un poco medio polémico, ¿verdad? Eh, yo crecí en una iglesia, o mi papá era pastor de una iglesia muy extremista. Ajá. ¿Entender lo que Sí, es esto, verdad? Era antes malo era jugar muy así. bola, era malo andar en... Sí, y de hecho es un evangelio, pienso yo, que peligroso. Correcto. Es muy peligroso porque es el evangelio del no, ¿verdad? Y el Ujú. evangelio condenativo. Por la gracia de Dios, pues yo me mantengo y muchos se mantienen, pero hay muchos, y conozco de contemporáneos míos que se fueron al mundo y están en el mundo hasta el día de hoy, A raíz de ese entre evangelio. ellos algunos hermanos míos, a raíz de ese evangelio, porque es un evangelio que Sí, te encierra. no lo puedes llevar. Es decir, Ujú. sí, es como los fariseos, ¿verdad? Que le Correcto. ponían cargas a la gente y lamentablemente, pues tengo que decir eso, porque yo lo viví, digamos, mi debilidad o mi pecado en aquel entonces que me hizo, según yo, irme al mundo, lo digo así, era que a mí me gustaba jugar bola, me gustaba el fútbol. Futbolista. Sí, y además de eso, bueno, a la edad de 8 años, sucedió algo terrible en mi familia, que fue la muerte de mi mamá. Wow. Mi mamá se murió cuando yo tenía 8 años y entonces, imagínate, 8 años. bueno, en ese entonces éramos 9, sí, éramos nueve hermanos. Entonces, mi papá lo que hizo fue que nos repartió como a los más pequeños. ¿Cómo lo repartió? Eh, tuvo así como repartir gatitos y perritos, ¿verdad? De eso. O sea, Entonces son cosas muy fuertes, son cosas y muy los dio a fuertes otras personas para que los terminaran de que criar. sí, a familiares, Ah, ok, ok, a amigo. familiares. Entonces, eh, vino una situación muy dura para nosotros. Obviamente la muerte de mi mamá fue el que me acabó el mundo en ese momento a mí, ¿verdad? Claro, obvio. Pero, pero todavía no sabía que venía lo peor. Lo peor era que mi papá nos había, junto con tres hermanos menores que yo, nos dejó donde una preciosa tía y ella pues también era pastora. Oh, eh, Ella era pastora de la misma misión esta, junto con su esposo, y ellos tenían unos hijos ya grandes, 14, 15 años, dos chicas y dos chicos también, primos. Al día de hoy, ellos están bien, dos están bien y otros dos murieron en un accidente hace 3 años, en un accidente terrible que hubo, salió por las noticias y todo. Ah, pero en ese entonces, cuando mami muere, a nosotros nos reparten ahí, ¿verdad? Y yo, en mi pensamiento de niño, yo pensaba que me iba a ir bien ahí, ¿verdad? Pues nunca jamás pensé que yo iba a ser muy maltratado a wow. nivel, eh, ¿cómo se llama? Psicológico. Física y psicológico también, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que nadie está esperando que de repente te lleguen y te vayan a dejar cuatro chicos, ¿verdad? Eso no debe ser nada agradable Oh, no. para nadie. Una Sin sorpresa. embargo, claro, una sorpresa un poco difícil para mi tía, ¿verdad? Me imagino. Y ya por sí sola la muerte de mi mamá era muy dura para ellos y para nosotros. La cuestión es que nosotros comenzamos a sufrir ahí. Desde el primer día, lo primero que hicieron fue que no me dejaron ir al entierro de mami, porque me dijeron que eso era para, para gente grande, no para niños.
No te Y dejaron ir al entierro de tu mamá. y ahí comenzaron los mal. No, no, nunca me di cuenta, por cierto, dónde ella la enterraron. Eh, Cosas que no importa, pero sin embargo, a un niño de 8 años usted no lo hace entender eso, ¿verdad? No, no. Y y ahí nos castigaban todos los días de la vida nos castigaban, ¿verdad? Por, por muchas y por la mínima cosa. Ujú, ujú, ujú. Eran muy rígidos ellos, demasiado rígidos. Yo pienso que tal vez no sé, la verdad es que, la verdad es que mejor uno ni piensa, pero lo extraordinario de todo esto es que Dios me dejó vivir ese tiempo, que fueron 2 años, yo aguanté 2 años en ese lugar. Con tu Lo tía. más triste de eso fue cuando mi papá, que yo esperaba que papi llegara por nosotros. Al año de estar ahí, escuché que se casaba y dije yo, por fin me voy a salir de aquí. Y resulta que escuché una mala noticia, era que mi madrastra no se iba a hacer cargo de nosotros, o no permitió. Entonces, todo eso trajo mucho odio y rencor en mi corazón, ¿verdad? Claro, claro. Eh, yo recuerdo, yo me metía a, a querer rescatar a mis hermanas cuando a ellos les castigaban y yo no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, de repente quería amanecer y amanecer con un cuerpo ya de grande. Ese era un sueño que tenía y poder irme de ahí o poder, este, e incluso hacerle daño a mi familia, ¿verdad? Guau. Porque eran groserías muy fuertes. Te digo esto no como testimonio, porque todo tiene que, que ver en la vida, ¿verdad? Claro, claro, de hecho, que sí. Y Dios permite las cosas con un propósito, y el Para propósito formación. siempre es de glorificarle a Él, y para formación, exactamente, y para crecimiento. Correcto. Eh, Mi corazón se llenó de mucho odio a tan corta edad. Yo lo único que quería era matar a esa gente, a mi familia, Guau. cosa que gracias al Señor nunca sucedió. Y de ahí yo me logré ir a la edad de 10 años y comencé a vivir solo, completamente solo, Solo con 10 en una años. finca ya. Comencé a trabajar sí, comencé a trabajar en fincas, trabajaba por la comida, no me pagaban, porque era un chiquito de 10 años y mi Mm. cuerpo no me ayudaba. Yo era bien flaquito y bien, decimos allá, bien Y berrejos. no se te dificultó que te dieran trabajo con esa edad. Entonces, no, hermano, en el campo usted trabaje porque trabaje. Ok. No es como ahora, ¿verdad? Si fuera en estos tiempos, el asunto es diferente, pero en el Para, campo no hay problema. Nada más que yo no calificaba como para que me pagaran, ¿verdad? Sino que lo que hacían era que me daban donde dormir y la comida. como Y así para comencé ponernos en un contexto, más o menos, ¿en qué año es eso? ¿Se da eso? a año, ¿qué te puedo decir? 82, 83, año 82. Ujú. Murió mi mamá. Al año 83 ya yo me estaba yendo de ahí. Entonces, sí, aproximadamente en este año fue. Y pues cuando yo salí de ahí, salí obstinado de la vida, ¿verdad? Completamente. Y recuerde que todos los días iba al culto, porque antes hacían culto todos los días en la Todos los iglesia. días, sí, antes era No todos es los días. como ahora que los martes, que los jueves y, y allá el domingo, ¿verdad? Antes era todos los días. Entonces, fue, fue una cosa extraña, la verdad, porque yo nunca, gracias a Dios, nunca la agarré contra Dios, así Ujú. como, ¿por qué vivir? Quiero morirme o cuestiones de esas. No entendía qué era lo que pasaba, pero sin embargo, Dios usó todo eso, Dios usó a mis primos, a mis tíos,
a mi tía, bueno, que ya está con el Señor, Ujú. y mis primas, que yo puedo decir hoy con todo mi corazón, los amo. Dios hizo una gran obra en mí, pero en ese tiempo, por esas cosas que pasaron, obviamente yo no quería nada con el Evangelio, nunca con Dios, ¿verdad? No Ujú. con lo que tuviera Porque que te ver con enseñaban. iglesias, porque, mira, yo supe lo que fue que me llevaran literalmente, nada más como por joderlo a uno, ¿verdad? De las orejas a la iglesia. Yo lo viví. Era, entonces, eh, porque el sistema era rígido, Ujú. ¿entiendes? Entonces, por eso digo que muchos más bien, en vez de ser formados, fueron deformados, Formados, correcto. lamentablemente. Ya ha costado recuperarlos. Y pues, sí, ha costado mucho y cuesta mucho. Y lo más terrible de eso es que ellos en su corazón piensan que ese es el evangelio, Correcto. que eso Equivocado. que le enseñaron es el evangelio. Un ¿Sí? evangelio equivocado. ¿Y Y en eh, perdón, en qué momento o qué edad tenías cuando decides o sientes que llega el momento en que tienes que dejar esa carga que llevabas? a la edad de 16 años, no, 6 años perdón, a la cargaste, edad de 14 años, 14, no, a la edad de 14 años, a 14 años la edad de aproximadamente. 14 años. Porque, ¿sabe? Te voy a contar así, siendo completamente sincero, y la verdad es que casi nunca cuento esto, porque hay veces uno se pone a pensar que no viene el caso. Sin embargo, sí, eh, yo viví tan solo, yo viví años tan solo, digamos, la infancia mía fue de los 8 años para atrás con mi mamá, tengo recuerdos lindos, Mm. pero de ahí para acá, yo eché o creé eh, algo en mí de olvidar lo que va pasando, Ujú. ¿me entiendes? Tanto así que hubo años que yo no sabía ni cuántos años tenía, ni qué fecha, es decir, vivía como extraviado en el tiempo, Desentendido totalmente. pero sí, desentendido completamente, sí. Eso obviamente frustró lo que es el estudio, ¿verdad? Claro. Mis estudios, eh, ahí nomás que, bueno, que mami muere, uno se supone que está en la escuela, pero todo eso se frustró. Sin embargo, yo pues ahí logré sacar con grandes esfuerzos el bendito diploma que Aquí, decían antes, ¿verdad? El sexto. al sexto. Sin embargo, pues sí, por nocturno. Eh, a la edad de 14 años aproximadamente yo eh, conozco un pastor medio loco, por cierto, un pastor de la metodista, de la iglesia metodista, y él estaba fascinado con nosotros porque en ese entonces trabajaba en un aserradero de esos grandes industriales en la Trabajo porción de San pesado. Carlos. Trabajo pesado. Cuando yo entré ahí, el capataz del aserradero dijo, a ese carajillo le doy 8 días, que aguantaba 8 días yo, ¿verdad? Porque, es decir, y me estaba dando mucho. Sin Ujú. embargo, yo ahí duré 2 años y salí cuando a mí me dio la gana, Guau. porque tuve que aprendí a trabajar fuerte. Ya venía con eso, ¿verdad? De trabajar fuerte. Ujú. Y conocí a ese pastor a la edad de 14 años aproximadamente y él comenzó a querer llevarnos a la iglesia, porque él estaba fascinado porque nosotros tocábamos guitarra. Mis hermanos y yo andábamos por el pueblo ahí, la gente nos contrataba, nunca nos pagaban, pero nos contrataban a Serenateros eran. serenatear. Sí, éramos serenateros, ahí andábamos serenateando, la gente nos buscaba, vieras qué vacilón es. Y entonces él no tenía músicos en la iglesia, eso era muy normal. Ujú. Antes las iglesias no tenían músicos. Costaba ver una eh, iglesia con músicos.
solo alguien con una guitarra. Sí, costaba mucho. Y un tecladista, bueno, ni quiera Dios, ¿verdad? Ni conocían qué era esa cosa. Y, este pastor nos llevó, a mí me llevó engañado a la iglesia, la verdad. Él dijo que íbamos para unas piscinas un domingo, pero nos dijo que iba a tener una actividad antes, así que lleváramos ropa eh, Normal. normal, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Pero de ahí, en vez de ir a las piscinas, nos llevó a la iglesia. Bueno, Y estábamos bien enojados. Estamos bien enojados nosotros porque él pasó adelante y dice, bueno, hermanos, aquí están los hermanos Romero. Ellos se van a reconciliar con el Señor. Pasen. bueno, sí o sí ahí. Así, así nomás. Y la iglesia estaba llena y entonces me vuelve a ver mi hermanillo Ezequiel y me dice, ¿qué hacemos? Yo voy a patear a este cabrón, me decía, estaba bravísimo él. Y yo le dije, no, ¿sabe qué? De por sí ya nos engancharon y ya todo el mundo nos vio. Pasemos por varas, porque de donde yo venía, para mí, los metodistas eran unos mundanos que todo el mundo se iban a ir al infierno, porque las mujeres andaban el pelo cortado, se pintaban, andaban en pantalones, todo el mundo iba para el infierno junto con el pastor, porque usaba pantalones. Era el extremo de lo que habías vivido. Entonces, exactamente, entonces yo sentía que estaba, bueno, en cualquier parte, ¿verdad? Un salón comunal, quién sabe qué. Y dije yo, "Ay, la verdad es que aquí esto nada que ver. Y pasamos y 30 y pico de años después aquí estoy por varas, hermano. Es Desde ese decir, día. el Señor desde ese día, nunca más, pero ni por la mente eh, existe en mí el volver atrás. Atrás. ¿Qué pasó con lo que estaba en mi corazón? Yo me dediqué a buscar al Señor, yo me dediqué a servir al Señor eh, y un día de repente me fui al archivo de mi corazón eh, y dije yo, ¿qué pasaría con, con ese odio que yo sentía? Y comencé a buscar eso y resulta que había sido sano de ese odio tan terrible que yo sentía contra mis primos y mi tía y la gente que me había hecho daño, ¿verdad? Ujú. Entonces me di cuenta que Dios me había sanado, me di cuenta que por más que pensara en lo que en las groserías, ¿verdad? Que o me habían hecho a mí, yo no sentía absolutamente nada, no había nada de resentimiento Te sentiste ni liviano. nada hasta el día de hoy. Es decir, es completamente, completamente este, transformado, Guau. porque yo era un hombre que explotaba por todo y agarraba a golpes las paredes por la frustración, ¿verdad? Que había vivido y Se cargaba. había una cosa fea en mí, pero Dios me curó para siempre. Amén, Lo que amén. dice la palabra, dice, acérquese a mí y yo me acercaré a vosotros. Correcto. Entonces, eso fue lo que yo hice. Y ahí, en ese lapso de tiempo que anduve en el mundo, lo más que hice fue patear bola, hermano. ¿Y qué? Perdón. En ese lapso que anduve fuera del cristianismo, ¿verdad? Ajá, Digo, ajá. lo malo que yo hacía o lo que según yo andaba en pecado era que jugaba fútbol. Ah, bueno. Sí, pero no, no. Obviamente sabemos que sí, obviamente sabemos que uno peca de muchas maneras, ¿verdad? Con nuestra Claro. mente y siempre vamos a tener eso, y vamos a tener tenemos esa lucha Esa en lucha nosotros, diaria. pero sí, pero a- a- hablando de estas cosas, pues esta fue mi tiempo en el mundo, digamos así, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero nunca en mi corazón estuvo, más bien estuvo y soñaba con servir al Señor. De hecho, la primera canción que el Señor me regaló, que yo hice, fue a los 9 años. A los 9 años ya Tenía componía. 9 años sí, A, ya había hecho la primera canción. a eso iba.
¿En qué momento de tu vida o en tu adolescencia eh, se da eh, la idea de empezar a componer? Cuando yo llego a esa iglesia, eh, donde este pastor, Ujú. ahí empezó todo. Ahí trajeron, un día trajeron un órgano, yo ni sabía qué era esa cosa, era un cajón grandísimo ahí, y necesité, sí, viera qué cosa, tenía pedales abajo, y Eran bueno, grandísimos. era todo un espectáculo. Yo nunca había visto algo parecido, ni sabía que existían esas cosas, porque ahí uno venía de verdad, de la pura montaña, completamente eh, del charral. Alejado de la Sin ciudad embargo, completamente. yo recuerdo que sí, alejado de la ciudad. Entonces, eh, trajeron ese órgano un miércoles, nunca se me olvida que fue un miércoles, y pasó Raimundo y todo el mundo por ese aparato, ¿verdad? Y tanto así que yo no podía tocarlo, porque Por la fila. todo el mundo encima, el chunche. Cuando ya todo el mundo se fue, yo llegué ahí y comencé a ver qué era el asunto de eso. Y como yo tocaba guitarra, yo me di cuenta que ya por aquí quedaba do, y dije yo, esto debe ser do, porque ahí no queda de otra. Y fíjese que al domingo siguiente estaba tocando en la iglesia. Fue una cosa Fue rápido. extraña, extraordinaria, un milagro, diría yo, porque yo aprendí solo a tocar teclado. Y ahí comenzaron Dios comenzó a darme canciones de adoración. Yo comencé a componer canciones de adoración que cantaba en la iglesia, y yo no le decía a la gente porque eran mis canciones, porque por temor, ¿verdad? Y por vergüenza. Y al Nadie final, sabía que cuando eran. dije, nadie me creyó y nadie sabía. Pero Ah, de todas maneras, cuando dije, no, nadie creyó nada. igual no le creyeron. Pero, pero sí, igual no me creían. Pero de ahí para acá bueno, comencé a escribir y a escribir, y un día había escuchado a un cantante o a alguien que cantaba y que era de San Carlos, y eso me llamó mucho la atención. Y cantaba aquella canción que decía, Señor, llévame a a- al lugar santo. Es la canción de Juan Carlos Alvarado, pero ese sancarleño la había grabado y le estaba sonando. Estoy hablando de Franklin Franklin Valverde. Valverde. Y me di cuenta que él era, sí, me di cuenta que él era del Venado. También era de Venado, Franklin. Y ahí, Franklin es de Venado, sí. Franklin es completamente del Venado. Nuevo para mí. Y sí, pero yo no soy del Venado. Yo soy de un lugar que se llama Betania de Cutris, pero viví en Venado. Por esas cosas de que uno andaba de finca en finca y de pueblo en pueblo, Ujú. una calle en el Venado, ¿verdad? Pero entonces a mí me llamó mucho la atención eso, y en una de los cassettes de Franklin encontré un número de don Sergio Molina, Ajá. de la revista que le hacía la música así, y lo contacté y le dije que yo quería grabar, que era de San Carlos y todo el asunto ahí, y Sergio muy amable, pues ahí nos pusimos de acuerdo, y comenzamos a hacer la primera producción Ah, en el año 1993. 93. ¿Cómo se llama esa producción? Sí, esa producción se llamó Guerra Espiritual. Lo que pasa es que yo ni sabía de qué era la guerra. ¿Quién le puso el título? De ahí yo, muchacho. Pensé que había sido el arreglista. Sergio. No, no, no. De verdad que ha sido una guerra espiritual bárbara. Bueno, ahí le No, calzó no, pero bien. sí, claro, claro que sí. Después, ahí comenzamos a- después vino el segundo disco, que una canción suelta que grabé que se llama Mírame, A eso iba. que es la que ha sonado.
aquí en casa hay un cassette tuyo. Ahora lo fui a buscar donde mi mamá, pero no lo encontré. Y a donde viene esa canción, Mírame. Te iba a preguntar, Ajá. ¿qué te inspiró en esa canción? Porque yo conocí a José Romero con esa canción. O Mírame, y después de ahí me di cuenta de todo lo demás, hasta que un día llegó ese cassette a mi casa. Porque mi tía trabajaba donde Franklin Valverde. En serio, Ajá. mire usted, oiga usted, y tal rato yo la conozco a su tía también, entonces, Posiblemente ellos son de San Carlos también, de Monterrey de San Carlos. de Monterrey, claro que Pero sí. ella trabajó con Eh, Franklin cuando yo vivía aquí en San José. ok, ok. Mira, mírame, mírame es como mi vida, Ujú. es exactamente eh, lo que yo viví, lo que lo quise plasmar en Mírame, ¿verdad? Sí, sin embargo, Mírame tiene una historia interesante. Hay una hermana que se llama Miriam Salazar, porque esa canción es entre esta señora y yo. Ujú. Eh, Parte de la letra de ella, parte de la letra mía, la música sí la puse yo completamente. Y cuando ella me dijo que tenía una letra, porque ella estaba haciendo una canción, dice, vieras que yo estoy haciendo una canción así, así, y yo me identifiqué con lo que ella estaba escribiendo. Entonces, eh, me dio un párrafo ahí, ¿verdad? Y yo lo tuve, pero por años, metidos ahí El en el baúl. baúl, y así, sin música, sin nada, hasta que un buen día yo comencé en el piano, comencé a hacer la intro original de Mírame, eso comencé a hacerlo, y dije yo, mira que me gusta esta melodía, y comencé a hacerla, y de repente me acordé que tenía una letra por ahí, unos párrafos, y fui, y mire, calzó este, exactamente con lo que estaba, es lo que se estaba suscitando ahí, Ujú. y obviamente más letra, ¿verdad? Para darle final, pero yo lo resumiría así, es mi vida, es parte de mi vida. De hecho, Mírame yo tengo una continuación de Mírame Ajá. que se llama, hay otra canción que es inédita todavía, no la he grabado, tiene prácticamente la misma música de Mírame, Ujú. pero es, es, es más, un poco más profunda en lo que es la letra y un poquitico más de palabra, de Biblia. Es interesantísima. Hay que escuchar la pena la Algún día la tengo. grabaré si Dios me da. Amén, amén. Sí, de otra caída o de otro desánimo, de otra cuestión así, ¿verdad? Una vez más, estoy aquí desesperado y sin saber a dónde, el camino que por donde iba se me perdió, una cosa así. Pero esto nos pasa, eso yo creo que le pasa a mucha gente en la vida, que de repente pierden el norte, Ujú. ¿verdad? Y los desánimos y los desalientos de la vida te pueden llevar a desviarte. Correcto. Entonces, ahí está, ya está terminada, ya está lista, lo único que falta es llevarla al estudio y grabarla, pero Grabarla. es extraordinaria. ¿Cuántas producciones Sí. grabaste? Entonces, yo he grabado cuatro. 4 discos. Yo grabé cuatro. Sí, digo he grabado porque no pienso en parar. Pienso en seguir grabando. Es decir, nada más que a la velocidad de Dios y ya no como antes, como a lo loco, quiero grabar, quiero esto, sino que hay algunos proyectos ahí que están, siempre el Señor me está dando música nueva. Ahora Mm. lo que hago es, eh, lo que hago es hacer música para iglesia. Más En eso estoy cristocéntrica, más de ahorita. iglesia. Tengo
más de iglesia, sí, más cristocéntrica. Sin embargo, tengo alrededor de unas 50 canciones Oh, bastante. inéditas que tienen que ver mucho con evangelismo, con cosas de la vida, pero sí tengo un proyecto eh, más que todo alabanza y adoración. En la música, ¿quién fue tu inspiración? O sea, ¿qué cantante escuchabas tú que usted decía, me gusta, quiero ir por ese mismo camino, por esa senda? ¿Quiénes fueron tus influencias musicales? Ah, eso va a sonar un poco raro, pero Adelante. yo, yo sí, no, en serio, yo no tengo aún alguien que yo diga, yo quiero ir por ahí. Ujú. Siempre quise ser Josué Romero, es decir, Tu propio sello, tu propia marca. mi propio sello, algo que no nadie lo esté cantando ni se parezca a nadie. Oh, Suena de repente un poco arrogante, ¿verdad? Oye, ¿qué creyó este? ¿Quién se no, no, cree? pues, Pero ¿cómo se hace? de, de hecho, de hecho, no escucho mucha música para no ensuciar mi mente musical. No sé si me lograste Ujú, sí, entender, sí, sí, entiendo. porque cuando uno escucha mucha música, digamos, cuando uno es músico o usted pretende hacer algo nuevo, Ajá. eh, es influenciado por, por otras Por melodías y por estilos, otras cosas, géneros. y hoy tantísimo y tan bueno que hay, ¿verdad? Entonces, yo siempre he tratado de ser yo, e incluso tengo una canción que fue soñada, es decir, me la soñé, Ujú, ujú. sencillamente lo que hice fue dormirme y en un sueño Dios me dio una canción con música, con todo, y lo único que tuve que hacer fue despertarme y comenzar a cantarla y a Escribir. escribirla. Es, entonces, sí, raro, ¿no? No, no, pero Pero se dio, eso es lo que hace obviamente. diferente a los músicos. Sí, sí, sí. Entonces, no, ahora en algunos instrumentos o así, como una grabación que sí me gustaría como que suene, obviamente, me encanta mucho lo que el sistema que usa, por lo menos como suena la música de Jesús Adrián, ¿verdad? No liga Es totalmente. completamente sí. Entonces, es decir, sueño mío, grabar con esos músicos. Ay, ay, sí. Obvio, cualquiera. pero, pero a mi estilo, Así, ¿verdad? manteniendo tu Sí, esencia. ah, exactamente. ¿Qué tan complicado era antes decir, voy a hacer una producción musical? ¿Qué tan complicado era eso? O sea, antes los estudios de grabación no estaban como ahora, ¿verdad? Que cada 100 metros hay uno. Era muy complicado, demasiado complicado y muy caro, ¿verdad? De hecho. Entonces, de ahí usted no tenía mucha opción para ir a grabar. O grababa ahí o grababa ahí, no le queda de otra. Yo le doy gracias a Dios por Sergio Molina y Juan José, que fue en realidad Juan José fue el que hizo la mayoría Juan José es de, el de de Encio los Studio. arreglos. Juan José es el hijo de Sergio Molina, que ya está en la presencia del Señor. Ah, ok, ok, ok. Este, Bien, entonces. sí, él murió hace como 3 años, creo, pero era extraordinario este muchacho. Y de ahí grabé una canción con Alex Orozco Ujú. y todo un disco lo grabé con don Jorge Rodríguez, el hermano de Alex Rodríguez, pero sí era muy difícil.
antes era muy difícil, hermano, grabar. Ahora, gracias al Señor, yo veo que hay más estudios acá. De Sí, hecho, no conozco muchos porque estoy un poquitico fuera como del ring yo en eso, ¿verdad? ujú, ujú. Pero sí hay, me he dado cuenta por ahí que hay muchos y muy buenos. Muy Eso bueno, es sí, de hecho. excelentísimo. Y están las redes sociales, que Sí, para promocionar es mucho más fácil que antes. claro, claro. Antes para escuchar una canción en la radio, ustedes, bueno, Eso te iba a preguntar, era misión imposible. porque bueno, y ya tenía su complejidad hacer la canción. Eh, la promoción, o sea, una vez que ya habías hecho tu inversión, tenías tu canción en las manos, ¿a dónde? ¿A quién dirigirse para empezar la promoción de este material? Sí, en ese entonces, de ahí, lo único que uno hacía era ir a las emisoras, ¿verdad? A Personalmente, Faro ¿sí? del Caribe, a Sendas de Vida, personalmente, exactamente, personalmente. Y uno iba ahí con su cassette en aquel entonces, ya en los años 90, y llevaba su disquito ahí, y después, pues, ese disco tenía que pasar por un proceso de revisión. A ver, lo primero que le preguntaban a uno era dónde lo grabó. ¿Dónde lo grabó? Y ¿Quién es su pastor? ¿En qué iglesia se congregaba? Una carta pastoral. Y a esperar a que el programador le gustara para ponerla. ah, exactamente, era bien difícil, Sí, claro. la verdad, bien difícil. Y yo llegué a ver un aterro de, de cassette ahí, y dice, esos hay que revisarlos todavía. Y el mío iba arriba de todo eso, ¿verdad? Digo, abajo, Haciendo cola. Oye, pero haciendo llegaste a cola, sonar en así. la radio. Pero no, yo creo que yo fui muy bendecido. La gente de Faro del Caribe se portaron muy bien conmigo. En realidad, la canción que comenzó a sonar de, de la música mía fue Mírame. Mm. Y la sonaron muchísimo en Sendas de Vida también. ¿A qué año grabaste? Y Mírame. Mírame la grabé en el año 96. ¿Y en cuál producción? En ¿Primera, el año segunda, 90. tercera? Vieras que esa, no, esa fue ¿cómo es que le llaman ahora? Sencillo Cuando usted suelto. graba una canción sola, un sencillo. Sí, la grabé sola, No la porque incluiste en una producción. todavía la incluí en en la Ah, primera ok. producción. De hecho, la primera producción de llamarse Guerra Espiritual llegó a llamarse Mírame. Ok, ok, ok. Y ahora sí. Entonces, sí, sí, sí. Después grabé otra canción ya en el segundo disco que se llama Este es el día, Ujú. que también sonó muchísimo. Este es el día que hizo el Señor. Esa canción, Antes, de hecho, esa canción la metí como de relleno y fue la que pegó. de hecho, sí. De hecho, esa pegó demasiado. Antes eran muy pocas las emisoras cristianas que había en el país. Recuerdo tres. Tres, Faro del Caribe, Sendas de Vida, y Dos nada creo que había más. otra ahí. Yo no, Ah, bueno, y obviamente las de los pueblos. sí, no, Te, nada más, y pare de te- contar, hermano. te llegaron a tomar en cuenta las emisoras para los conciertos con los artistas internacionales que traían. Faro del Caribe, algunas veces, Ujú. pues yo estuve a la par de Francisco Orantes, de Yesenia Bernal, Yesenia Bernal. y, y, en- y, y, y nada más. Bueno, compartiste con ellos. Fue una bendición compartir con Francisco Orantes y con Yesenia, una experiencia muy bonita. Eh, tu carrera musical, ¿la detuviste? ¿La has continuado? Nunca se ha detenido, No, pero sí dejaste de grabar. nunca se ha detenido. Dejé de grabar por un tiempo, sí. Ajá. En realidad, Jonathan, yo creo que
que yo no le he echado, por lo menos en el aspecto de hacer promoción. Tal vez no lo he sabido hacer, o no lo supe hacer eh, por falta tal vez de cabeza, qué sé yo, de iniciativa o de saber, de no saber hacer las cosas en ese ámbito, ¿verdad? Entonces Ujú. me despreocupé un poco por eso. El modelo cambió Eh, también. sí, sí, sí. También pasó algo extraño en este país. Desde el año 2000 aproximadamente paró todo. Es decir, los pastores dejaron de invitar a cantantes, entró una ola rarísima contra mí, diría yo, contra muchos. Es decir, ya no, mejor ponían un disco o hacían sus Sí, sí, actividades o traían paradójicamente a alguien de afuera. Ahí sí eso te iba a decir. podría ser, ¿verdad? Había mucha gente afuera y Y después se metió el auge de lo que es la música urbana, que hasta el sol de hoy sigue, sigue metidica. sí, exactamente, sí, sí. Entonces, muchos de los coterráneos, de los, ¿cómo se llama? De la gente que estábamos ahí al principio, pues tuvieron que irse a taquear y a ver qué rayos hacían, ¿verdad? Ujú. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí pasaron años de años, sin que un pastor me invitara ni a tomar café a su iglesia, ¿verdad? Entonces, era muy feo comenzar a llamar a pastores decir, hermano, estoy fulano de tal, y, y el pastor le decía, ¿y qué canta usted? Es que hubo un Era, cambio generacional. sí, era muy difícil, pero yo en eso, la verdad, nunca me frustré, ni estoy frustrado por eso, porque uno sabe cuando el Señor lo ha llamado a uno, ¿verdad? Sí, de Y hecho, sabe que eso es algo irrevocable, correcto, así es es. decir, no se va a acabar. Y en el caso mío nunca he dejado de escribir, Ujú. Se ha mantenido porque activo. mi- sí, me he mantenido activo, sí, aunque obviamente por el área económica que tal vez no es así tan fuerte, Ujú. uno no puede grabar lo que quiere, ¿verdad? O cuánto quiere o cuándo quiere, porque todo requiere de dinero. Sí, sí. En Factores realidad sí económicos. es, sí, sí. ¿Qué, qué, Entonces, qué hiciste ahora, en ese momento que llega esta pausa y que se merman las presentaciones? ¿Estabas dedicado al 100% al ministerio o tuviste que buscar otras fuentes de ingreso? siempre he estado en el ministerio 100% desde que empecé hasta el día de hoy, siempre he estado al 100%. Ah, ok. Dios nos ha sostenido. Lo que pasa es que Dios cambió las cosas porque Dios me llama al ministerio del pastorado, me llama al pastorado y por ahí, pues nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Ujú. Es decir, nos ha sostenido, podría decir yo, y hemos visto su mano obrando a favor de nosotros. Yo me vine, yo me vine en el año 2006 para Guanacaste, 15 ayudarle años. a Franklin Valverde, ¿sí? A Franklin Valverde que empezó una obra ahí en Liberia Ajá. y yo vine a ayudarle como músico, como pastor de música y después ahí como al año Dios me llama acá a Cañas a abrir una obra completamente diferente, ¿verdad? Lo que era el Ujú. Ministerio de la Música. Y ahí pues Dios cambia el panorama, me cambia el panorama completamente de lo que era
un cantante andar en iglesia todos los sábados y los domingos a, a, a- me cambia completamente la página, ¿verdad? Entonces comienza uno a ver las cosas completamente diferentes, a Mm, ver, e incluso el ministerio de la música, a verlo diferente completamente. eh, ya no es aquello que uno quiere sonar en la radio y que obviamente el que graba añora sonar, añora correcto. que te conozcan, pero no eso, no esa locura, ¿verdad? De que dele like a este, Pidiendo sino que likes. en el caso mío, muy personal, exactamente, en el caso mío, en realidad, Dios me ha cambiado mucho la manera de ver el ministerio de la música. Ujú. De hecho, tanto así hasta las canciones y las letras de las canciones van enfocadas eh, a otra cosa, ¿verdad? Más que todo a la alabanza y a la adoración de Dios. Con respecto al tema de la Entonces música, Dios usa el, ajá, perdón. no digo, para terminar con ese blog, Dios usa el ministerio pastoral para sostener. Para sostenerte. Ok, ok. Sí, cambia, te cambia el rol en el ministerio que tenías. Pasaste de ser adorador a ser la cabeza de los que adoran en, en la iglesia en la que estás actualmente. Con respecto a este tema de la música, Sí. bueno, tú has vivido, viviste ese cambio generacional, fuiste parte de esos ministros, viste el cambio generacional. ¿Qué opinas de ese cambio generacional que se da en la música hasta el sol de hoy? Yo creo que es muy positivo. A mí me gusta mucho saber que muchos nuevos talentos y jóvenes eh, están dedicando su vida al servicio del Señor, ¿verdad? Ajá, Con este tipo de, bueno, con este tipo de música es que es otro rollo completamente, ¿verdad? correcto, sí. Y, y yo sé que Dios tiene y trabaja con la diversidad de dones y de talentos. Yo, bueno, feliz más que no solo cambia o cambió los músicos, sino la juventud toda en sí. Y es una generación que va a escuchar lo que a ellos les gusta. Correcto. No, no va, es decir, puede ser que por ahí les guste una canción un tanto más diferente o de la generación pasada, pero siempre se van a abocar a lo que está ahorita en el presente. Está Entonces, bien. a mí me parece muy positivo que entre, claro, que entre, porque si no, entonces estaríamos, por decirlo de alguna manera, estaríamos feos frente al mundo, Correcto. porque el mundo sí ofrece eso, ¿verdad? El Correcto. mundo ofrece eso y uno se va a detener a cantar boleros, mi hermano, como que no, ¿verdad? Sí, no, Tiene que, es decir, tiene que tener su, su parte, eh, el cristianismo en esto. Y yo me alegro que hay muchos y muy buenos. ¿te animarías a hacer algún tema urbano? Ya lo hice, ¿Ya lo lo que hizo? pasa es que no lo he grabado. Ah, bueno. Pero sí, 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 sí. tengo una canción. Sí, claro, no, yo soy arriesgado. A mí me gusta mucho. Ah, Es ok, decir, ok. yo soy abierto en lo que es musicalmente, yo soy abierto a todo tipo de género. De hecho, tal vez mi voz no me ayude para cantar eso, pero hice una canción, creo que el año pasado hice una canción así urbana. Me cuesta mucho retener la letra y todo ese asunto, ¿verdad? Y cómo va,
porque seguro soy cuadradísimo cantando eso, pero le pedí ayuda a, a mi amigo Jeffrey, del dúo Milicia. Entonces, ahí estamos en ese proyecto. A ver si yo nada más estoy esperando que él me diga sí o no, porque yo creo que no me ha dicho ni sí ni no. ¿A quién, perdón? A Jeffrey, A el Jeffrey del dúo Milici. Milicia. Ujú. Sí, sí, Jeffrey Mesen, sí, es un amigazo. Entonces yo le dije que tenía ese proyecto y ahí le mandé la canción y ya yo estoy esperando la respuesta, a ver. Te hice la pregunta Y si no, porque hace que 15, 22 días, tal vez, vi una publicación de Norway y vi a Alexander Rodríguez. Y yo, qué curioso, o sea, ah, ay, qué curioso, Alexander Rodríguez con música urbana. No ha salido la canción. Me imagino que va a sonar bien. Alex es un super músico, ¿verdad? Pero me llamó la atención a mí claro. el que es de la generación pasada se está animando a hacer este tipo de música para allí, igualmente se va a Sí, mantener más vigente. yo creo que no hay ningún problema. Es decir, yo pienso que uno debe ser un poco versátil en esto, ¿verdad? Uh -huh. Para poderse mover en diferentes ámbitos. Correcto. ¿Sí? No le veo ningún problema, más bien es, es, es una gran cosa. Así es, exactamente. Josué, con respecto a tu trayectoria, tanto pastoral como musical, ¿qué anécdotas recuerdas? O que tengas ahí que tú las atesoras hasta el día de hoy todavía. Bueno, hay muchas anécdotas. ¿Cómo la quiere? Chistosa, cruel. Una de cada una para ir, para tenerlas todas. Ay, ay, ay. Recuerdo una vez que andábamos ¿cómo se llama esto? Con la gente de Faro del Caribe, allá por Caldera. Nos dijeron que íbamos que tenían un hotel para nosotros Uh -huh. y, híjole, esto nos quedaba todos los días, hermano. Y resulta que entramos al bendito hotel pero cuando llegamos vimos que algo raro, no habían luces, no se veía así como muy bonito. El hotel eran unas cabinas que estaban como abandonadísimas, la verdad. Ese calor Del de ahí puerto. de Caldera terrible, hermano. Y andábamos como 15 personas y no cabíamos dentro de la cabaña. Y llegó un hermano de Pérez León que andaba con nosotros, el papá no sé si usted recuerda una chica que se llamaba Yadniela Castro. ¿Perdón? Eh, era una chica, Yadniela Castro, era una chiquilla que grabó, ella tenía como unos 12 años. Me suena, o sea, Ella casi honestamente, no sonó, la verdad. no lo recuerdo, pero me suena el nombre. La cuestión es que el papá de ella se subió a un camarote, hermano, arriba y se le quebraron las tablas, ¿cierto? Está podrido esa vaina y le cayó a otro hermano que estaba abajo en el camarote. No, hombre, fue una cosa espantosa que vivimos ese día y había un zancudero. Entonces lo que hicimos, que yo hice fue porque había unas piscinas ahí, pero ni sabíamos cómo estaba el agua de esa piscina, como era de noche. Entonces lo que hice yo fue meterme en el agua para que no nos picaran tanto los zancudos. Fue una experiencia eh, que a uno nunca se le va a olvidar, ¿verdad? ¿No? Después del concierto, después de todo lo espiritual, pasar eso. Y son recuerdos que a uno le quedan y son bonitos, claro, son bonitos cuando uno se acuerda, ¿verdad? Pero El en el momento momento no. fueron terribles. Como también hubo tiempos muy bonitos porque nosotros en realidad con lo que más salíamos era con la gente de Faro
Caribe. Ellos ellos dejaron de hacer eso, lamentablemente, no sé por qué, pero tenían, tenían un sistema de andar varios cantantes ahí en las iglesias y era muy llamativo. La gente le gustaba mucho eso, ¿verdad? Que hubieran 3 hasta 4 cantantes. Iván, Ah, danza, sí, músicos, grupos ¿cómo es que llaman? De estos que andan con las banderas, los panderos, los panderos, ¿sí? O sea, de las todo. banderas, sí. Una comitiva completa llegaban a las iglesias. Sí, era muy bonito no, hombre, esos tiempos eh, sería bueno que vuelvan, ¿verdad? Claro, Sería bueno que vuelvan, aunque sea con música urbana, que es diferente, pero sí, hubo muchas eh, anécdotas bellísimas donde la gente nos recibía muy lindos, muy bien, muy bonitos, gente preciosa eh, en los pueblos de allá del Atlántico, en el sur también. Siempre me recuerdo que fuimos a un lugar que se llama, como esta fruta que se come, que es riquísima, pejibaye, Pejibaye. la pejibaye de Pérez de León, ¿sí? Ahí, sí, no, en todos los lugares, nosotros éramos como el verano toreado, hermano. Me Los, recordaron. andábamos todos los veranos, eran actividades tras actividades que se daban compartiendo con gente que ya muchos de ellos han partido para la presencia del Señor, pero que dejaron muy buenos recuerdos. Claro. Eh, Todavía te recuerda a la gente. Sientes ese calor de las personas, aún recordándote como músico. Sí, sí, vieras que sí, Sí, en el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy ya son gente adulta y que todavía eh, me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, en tal lugar, a ti, nos conocimos, presencia del Señor, pero que dejaron muy buenos recuerdos. claro. Eh, Todavía te recuerda a la gente. Sientes ese calor de las personas, aún recordándote como músico. Sí, sí, vieras que sí, Sí, en el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy ya son gente adulta y que todavía eh, me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, en tal lugar, a ti, nos conocimos, presencia del Señor, pero que dejaron muy buenos recuerdos. claro. Eh, Todavía te recuerda a la gente. Sientes ese calor de las personas, aún recordándote como músico. Sí, sí, vieras que sí, Sí, en el Facebook, hay muchas personas que me escriben,
me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy ya son gente adulta y que todavía eh, me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, Conocimos buenos recuerdos. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor como músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí. En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy ya son gente adulta y que todavía eh, me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, Conocimos buenos recuerdos. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor como músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí. En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy ya son gente adulta y que todavía me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, Conocimos buenos recuerdos. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor como músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí. En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy ya son gente adulta y que todavía me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, Conocimos buenos recuerdos. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor como músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí. En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eh, Mucha gente que en aquel entonces eran niños o niñas y que hoy
sí, ya son gente adulta y que todavía me escriben a diario. Siempre hay alguien que me escribe y yo digo, ¿quién será este? Eh, Conocimos buenos recuerdos. Ah, eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor o músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí, En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eran niños o niñas y ya escriben a diario. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor o músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí, En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eran niños o niñas y ya escriben a diario. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor o músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí, En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eran niños o niñas y ya escriben a diario. Eh, ¿Te recuerda a la gente? ¿Sientes ese calor o músico? Sí, sí, vieras que sí. Sí, En el Facebook, hay muchas personas que me escriben, me recuerdo, todavía lo recordamos con cariño, saludos así, ¿verdad? Y yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero, pero sí, sí hay muchos mensajes de gente que uno los marcó, la verdad. Eran niños o niñas y ya escriben a diario.